Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Gabriel Molina Zabaleta y soy profesor del programa de Matemática Educativa en Línea del Instituto Politécnico Nacional. El trabajo del cual les hablaré lo he titulado Imágenes que algunos estudiantes mexicanos y ecuatorianos tienen respecto a los matemáticos. Se trata de una serie de investigaciones que hemos realizado aquí en el programa algunos profesores del programa junto con algunos de nuestros estudiantes que se interesaron en el tema. En el programa de matemática educativa en línea, como parte del proceso de graduación, nuestros estudiantes deben realizar una investigación de algún tema que les interese y que se encuentre dentro de las líneas de investigación de los profesores del programa. A continuación, les muestro dos categorías muy generales en las que he agrupado los tipos de investigaciones que realizamos en el programa. Investigaciones intramatemáticas. Por ellas me refiero a aquellas que giran en torno a algún concepto matemático concreto. Por ejemplo, si se estudiaran las dificultades que estudiantes tienen cuando trabajan con fracciones. Y por otra parte están las investigaciones extramatemáticas. Con estas me refiero a aquellas investigaciones que no giran en torno a algún concepto matemático concreto, pero que se relacionan de alguna manera con el proceso de aprendizaje y enseñanza de la matemática. En esta presentación hablaré de una investigación de este tipo. ¿Cómo surgió este proyecto? En cierta ocasión nos encontrábamos platicando acerca de los tipos de investigaciones que hay en matemática educativa y reflexionábamos acerca de que hay algunos investigadores quienes consideran que para que una investigación sea de matemática educativa debe forzosamente abordar algún asunto matemático en concreto. Pero venían a nuestra mente algunas otras investigaciones que no lo hacen así. O hay otros investigadores que tienen posturas diferentes, ¿no? Que es no necesariamente una investigación de matemática educativa debe girar en torno a algún concepto matemático, pero sí a algo relacionado con este proceso de enseñanza y aprendizaje de la matemática. Entonces vino a nuestra mente este tipo de investigaciones que se han hecho en Europa o con estudiantes de Estados Unidos en lo relativo a las imágenes que estudiantes tienen respecto a cómo lucen los matemáticos. Y este asunto nos llamó la atención porque la mayoría de las investigaciones fueron hechas en lugares pues muy apartados y teníamos curiosidad por saber qué es lo que pasa en México y qué es lo que pasa con estudiantes latinoamericanos, aprovechando que en nuestro programa tenemos estudiantes de diversas partes de Latinoamérica. Entonces, en este trabajo se hablará sobre investigaciones que hicimos al respecto. En particular, se abordarán los trabajos de Aguilar, Vega, Alba, Valencia. Entonces, a continuación, les hablaré acerca de 5 investigaciones que hemos realizado aquí en el programa de matemática educativa en lo relativo a las imágenes que estudiantes tienen de los matemáticos. Estas
investigaciones tienen algunas variantes en el método empleado, sin embargo, comparten un kernel. Esto es el DAS, que es un método propuesto por Chambers para identificar estas imágenes que estudiantes tenían respecto a los matemáticos. Bueno, en realidad él lo utiliza para científicos, pero nosotros lo modificamos a matemáticos. Y la idea básica es solicitarle a los niños que nos dibujen un matemático. Unas modificaciones que hicimos y que la presentamos en el trabajo de Aguilar es que agregamos algunas preguntas para clarificar las imágenes que los estudiantes propusieran. Estas son: dibuja un matemático, describe lo que dibujaste y para qué contratarías a un matemático. Con esto, en las investigaciones hacíamos un análisis de los elementos que aparecían en los dibujos propuestos por los estudiantes. Estas cuestiones se mantienen a lo largo de los estudios de los cuales les hablaremos. Otro elemento que comparten las investigaciones son de dónde algunos vienen asuntos las imágenes de las conceptuales, matemáticas y los matemáticos, por ejemplo, de los que estudiantes entendemos por adoptamos imagen. la postura propuesta por En Renata nuestro estudio 2006, adoptamos en la que ella el siguiente concepto agrupa de imagen. las fuentes de estas Una imagen influencias es una representación sociales mental que un de grupo los de personas estudiantes tiene en de dos alguna cosa grandes tipos. y cuya A una construcción le llama está la basada sociedad pública en y a la otra la elementos sociedad escolar. sociales y culturales Dentro de la se sociedad pública transmiten a través de incluye interacciones a las imágenes personales y con los medios del de público comunicación. o de los parientes Y o esto las que puede se promueven ocurrir en medios masivos dentro de o comunicación. fuera de la escuela. Por otra parte, en lo relativo a la sociedad escolar, se refiere a las imágenes que se comparten ahí por parte de sus profesores, en la escuela, entre sus compañeros. A continuación, les comentaré sobre algunas investigaciones realizadas con estudiantes mexicanos. En el trabajo de Aguilar et al. 2016, presentamos la primera investigación que realizamos respecto a las imágenes que un grupo de estudiantes tienen sobre los matemáticos. Esta investigación la iniciamos por ahí del año 2014. En ella aplicamos el DAF a 63 estudiantes de alto desempeño en matemáticas. De estos 63 estudiantes, 54 eran hombres y 9 eran mujeres. El DAF consistía en un cuestionario que estaba formado por 3 secciones. En la primera, se les solicita a los estudiantes que dibujen a una persona cuya profesión sea la matemática. En una segunda etapa,
se les pide que expliquen su dibujo y en una tercera etapa se les pregunta a los estudiantes el tipo de tareas para las cuales ellos contratarían a un matemático. Los estudiantes tenían que responder esto por escrito. La aplicación de ELDA generó dibujos como los que se muestran en esta imagen. El nivel de detalle, por supuesto, varió de un estudiante a otro de acuerdo a las habilidades que estos tenían para representar sus ideas. La sección escrita del DAS, como esta pregunta que mencioné en relación a que explicaran su dibujo, nos permitía entender algunos detalles que no eran evidentes en el dibujo. Por ejemplo, en el caso del dibujo B, conocer la descripción que da el estudiante del dibujo nos permite saber si este matemático se encuentra en la oficina, en un laboratorio, etcétera. ¿Cómo se analizó la información? La revisión de literatura que realizamos previo a aplicar la investigación, aplicar el DAS, nos permitió establecer unas posibles categorías que nos servirían para ir organizando la información que fuéramos encontrando. Estas categorías las muestro en las siguientes tablas y son, por ejemplo, el tipo de ropa que usa el matemático representado, si es formal, si es deportivo, si es casual, si usa alguna bata de laboratorio o si no se puede saber qué tipo de vestimenta está utilizando. El género es otra categoría y nos referimos a si es hombre o es mujer, el matemático representado. El estilo de cabello, si es extravagante, si es formal, si es calvo. O los símbolos que aparecen en la representación, si es de trigonometría, conjuntos, álgebra, o si el matemático representado es sonriente, es serio, o se muestra enojado, si usa lentes, etcétera. Entonces, con esas categorías, cada uno de los profesores que participamos en el estudio analizábamos los dibujos en forma independiente para después discutir cada uno de los casos con los demás colegas y ver si coincidíamos en las categorías que teníamos. Entonces, con base en una discusión de cada caso, establecíamos una versión que sería la que consideraríamos y fue acordada de los análisis hechos por cada uno de los profesores. Así generábamos un análisis de cada caso de los dibujos. ¿Qué se encontró? En términos
generales, la imagen que estos estudiantes tenían acerca de los matemáticos es que es hombre, es una persona que suele vestir casual o formal, con un estilo de cabello formal, en algunos casos usa lentes, además es una persona feliz, inteligente y disfruta su trabajo y es un apasionado de las matemáticas. Esta información nos resulta interesante porque difiere con lo que se reporta en la literatura de lo que ocurre en otros países en los que se representa al matemático en algunos casos como una persona violenta. Como se mencionó, parte del DAS incluía la sección en la que los estudiantes explicaban su dibujo, lo explicaban por escrito. Entonces, en esta sección nosotros analizamos los adjetivos calificativos que ellos mencionaban cuando se referían al matemático que estaban representando, y eso nos permitió conocer este asunto de que un matemático era una persona apasionada de las matemáticas, era un hombre feliz, etcétera. En cuanto al tipo de actividad que desempeñan los matemáticos, el trabajo más común que mencionaron los estudiantes fue el de profesor de matemáticas, con 26 menciones. Le siguió el de estadístico, con 20 menciones, administrador, con 13 menciones, investigador, 11 menciones, y modelador matemático, 10 menciones. Bueno, entonces, como les mencioné hace un momento, los resultados que encontramos en nuestro estudio son similares a los reportados en otros estudios en los que muestran a los matemáticos como profesores de matemáticas. Sin embargo, las representaciones hechas por esos estudiantes que resolvieron el cuestionario no incluyen comportamientos agresivos o violentos por parte de los matemáticos que están representando. De hecho, pensamos que tienen una imagen positiva de lo que es un matemático. En los dibujos que hicieron los estudiantes, pudimos identificar estos elementos de la sociedad pública y de la sociedad escolar que mencionamos en un principio, propuesto por Renza en el 2006. Sin embargo, notamos que los elementos que provienen de la escuela son los que predominaron. Por ejemplo, aparecieron libros de texto comunes como el de Baldor o Granville, símbolos matemáticos de la escuela como de cálculo, álgebra, trigonometría, herramientas como pizarrones, escritorios o inclusive la recreación de un salón de clases y un profesor impartiendo la materia. Nos llamó la atención que de las 9 mujeres, solo una dibujó a una mujer matemática. En su escrito, la estudiante explicó que ella dibujó a una mujer exitosa, ingeniera, que ella
conocía y que fue una fuente de inspiración para ella. En el trabajo de Vega, 2016, también se identificaron imágenes que estudiantes tienen acerca de los matemáticos, pero en esta ocasión el estudio se realizó con estudiantes del Centro de Estudios Tecnológicos número 1 del IPN. La edad de los participantes oscilaba entre los 17 y los 20 años de edad. En total se les aplicó el DAS a 170 estudiantes, de los cuales 36 eran mujeres y 134 eran hombres. En este tecnológico hay 5 áreas. Se encuentra la de redes de cómputo, automatización, mecánica, construcción y automotriz. Como se puede observar, estas áreas tienen afinidad a la matemática, todas ellas. En la versión del DAS que utilizamos en el trabajo de Vega, hicimos algunas modificaciones. Igual que en el trabajo anterior, se le pide al estudiante que dibuje una persona cuya profesión es la matemática. También se le pide que explique su dibujo con palabras, pero en esta sección incluimos algunas preguntas específicas, porque por la experiencia en la investigación anterior había cosas que no se podían determinar con el dibujo. Entonces incluimos otras preguntas en esta sección. Se le pregunta específicamente qué fue lo que dibujó, cómo es la personalidad de la persona que representó y si en su representación hizo a una mujer o a un hombre, porque en algunos casos eso no se podía determinar de acuerdo al dibujo, como en la imagen que mostramos en la diapositiva. No sabemos si es hombre o si es mujer. Otra sección que incluimos fue para tener mayor información acerca de la sociedad pública, cómo ésta podría estar influyendo en la representación de los estudiantes. Para ello les preguntamos si identificaban algún personaje matemático en alguna película, serie o programa de televisión. El análisis de la información se llevó a cabo de manera semejante a como se hizo en el trabajo de Aguilar et al. 2016. Se hizo un análisis independiente por parte de Vega y los profesores que fungimos como sus codirectores de tesis. Posteriormente nos reunimos y discutimos cada uno de los casos y generamos una versión que es la que reportamos. Entonces, ¿qué se encontró? ¿Qué imagen de un matemático tienen los estudiantes que participaron en este estudio? Para la mayoría de los hombres, un matemático es hombre,
no usa barba, no usa bigote, viste casual, no usa lentes, su cabello es formal, es joven y alegre. Para el caso de las mujeres, los matemáticos en su mayoría son mujeres, visten casual, no usan lentes, su cabello es formal, es joven y también es alegre. Como hubo más hombres que mujeres, en términos generales, la imagen representativa de un matemático fue que un matemático es un hombre de aspecto joven y alegre, el cual no usa barba, bigote ni lentes, viste casual y utiliza un corte de cabello formal. Sin embargo, por lo que he comentado, la imagen que tienen hombres y mujeres respecto a cómo luce un matemático suele ser positiva. En lo relativo a las profesiones que consideran como matemáticos, los profesores predominaron en todos los grupos como sus matemáticos conocidos. La mayoría de los estudiantes mencionaron que se basaron en sus profesores de matemáticas para realizar sus dibujos. Y en lo relativo a los trabajos en los que ellos contratarían a un matemático, la mayoría menciona que los contrataría para la docencia, principalmente, para construcción y para contaduría. En lo relativo a la imagen que se les proyecta a los estudiantes en programas de televisión, películas, series, se encontró que la imagen a la que han estado expuestos estos estudiantes es predominantemente negativa, pues los adjetivos calificativos empleados por los alumnos para describir a los personajes son comúnmente negativos, como que es extraño, es loco, es acelerado, irresponsable, desordenado, y que casi siempre intenta opacar a los demás, o que es irritante, no tiene muchos amigos, etcétera. Esto nos resultó muy interesante porque al parecer en estos estudiantes hay dos imágenes que coexisten sobre cómo luce un matemático, la que proyectan los medios de comunicación y la que ellos obtienen en la sociedad escolar. Y al parecer esta imagen que se proyecta en los medios de comunicación pues no les influye negativamente, pues la imagen que más resalta es la de el matemático como un profesor de matemática, y al parecer es una persona a la que admiran gracias a los adjetivos calificativos positivos que le asocian a sus descripciones, cosa que no pasaba cuando describían a un matemático proyectado en algún medio de comunicación, en alguna película o alguna serie. Entonces, al igual que en la investigación anterior, en este trabajo se encontró que la imagen que los estudiantes asocian a un matemático es positiva. Le llamamos una imagen positiva en términos de que les asocian adjetivos calificativos deseables en una persona. En cuanto a los resultados de esta investigación, llamó la atención que, al igual que en los estudios pasados,
La mayoría de las imágenes de matemáticos que predominan son del sexo masculino, a pesar de tener una muestra ligeramente sesgada hacia el sexo femenino, al tener 22 mujeres y 15 hombres. De las 37 imágenes recolectadas, 34 representaron a hombres como matemáticos. Solo hubo una representación que correspondía con el sexo femenino y otra de una figura a la que no se le podía distinguir el sexo. Y esto pues va de acuerdo a lo que se ha reportado en investigaciones pasadas. En cuanto a la vestimenta, el estilo predominante se catalogó como casual. En cuanto al uso de lentes, solo 10 estudiantes representaron a su matemático utilizando lentes. El tipo de peinado que señalan respecto a los matemáticos es un peinado moderno. Igual que en los estudios pasados, el profesor fue la principal referencia de lo que es un matemático. En cuanto a la personalidad, predominan ideas positivas asociadas a los matemáticos. Se les percibe como una persona responsable, con valores, dedicado a su trabajo, alegre, centrado, intelectual, buena onda, capaz, que sabe explicarse. Es decir, al igual que en los trabajos anteriores, la imagen asociada a un matemático es positiva. En lo relativo a las tareas para las que contratarían a un matemático, igual que en los estudios pasados, la docencia es una de las que predominan, otra es contabilidad y otra es construcción. En el trabajo de Valencia 2017 se utilizó una versión del DAS semejante a la utilizada por Vega 2016. La diferencia en este estudio consistió en que consideramos estudiantes del área de físico-matemáticas y estudiantes del área de ciencias sociales, porque en la mayoría de los estudios previos que se han mencionado, los, las las áreas de los estudiantes que participaron, pues eran muy afines a la matemática. Entonces queríamos mirar qué pasaba con estudiantes de otras áreas. Entonces, en este estudio participaron del área de físico-matemáticas 22 estudiantes y del área de sociales 24. Entonces, este DAS se aplicó a estudiantes de la Escuela Nacional Preparatoria,
una escuela de la UNAM, y las edades de esos alumnos se encontraban entre los 17 y los 19 años. En cuanto a los resultados, nos llamó la atención que no había gran diferencia entre estos estudiantes de una área u otra, igual que en los estudios antes reportados. La imagen dominante de un matemático es un profesor varón. En este caso, su peinado es extravagante, su actitud del profesor es positiva, lo identifican como alguien amable, feliz. Los alumnos pertenecientes al área de físico-matemáticas e ingenierías indican que un matemático pues, puede vestir de forma casual, aunque también se le puede ver como un constructor. Su peinado es formal y no utiliza gafas. También se le puede encontrar en un salón de clases. Para alumnos pertenecientes al área de sociales, el matemático puede vestir de forma formal o llevar bata y utilizar un peinado formal. Entonces, como en las investigaciones pasadas, la influencia principal de la imagen de un matemático, al parecer, proviene de la sociedad escolar, porque el trabajo más común que le asocian al matemático fue la docencia, igual que en los casos pasados. Bueno, a continuación les comentaré ahora un estudio que fue realizado con alumnos de Ecuador por parte del profesor Edison Roberto Valencia, y esta investigación la finalizó a principios de este año, en el 2018, cuando el profesor Edison Valencia estaba cursando el curso propedéutico para estudiar aquí en el programa de matemática educativa. Una de las actividades pues consistió en responder el DAS, y la imagen que se presenta en pantalla es el dibujo que Edison hizo en su momento acerca de un matemático. Podemos notar en su dibujo que para él un matemático es un profesor de matemáticas, y también podemos notar que es muy bueno para dibujar. Como en este estudio los estudiantes que participaron eran alumnos de una universidad, en específico de la Universidad Técnica de Ambato, Ecuador, se utilizó una versión distinta del DAS que no incluía la indicación de hacer un dibujo. Con base en la revisión de literatura que se hizo de los trabajos previos, se generó una Google Form
en la que los estudiantes que iban a responderla podían seleccionar opciones ya predefinidas. Esto permitió que esta versión del DAF se le aplicara a 2032 estudiantes de las carreras de Ingeniería en Sistemas, Electrónica e Industrial y de Contabilidad y y Auditoría en la Universidad Técnica de Ambato. Pero para el estudio, Valencia consideró una muestra de 357 alumnos. En este estudio participaron 190 hombres, más bien se consideraron las respuestas de 190 hombres y de 167 mujeres. En cuanto a los resultados de esta investigación, al igual que como ha venido ocurriendo en las investigaciones pasadas, la mayoría de los estudiantes encuestados refieren a un matemático como alguien del sexo masculino. Consideran que es de edad media, con aspecto serio, que se peina, utiliza lentes y viste formal. Entonces, pocas personas imaginan a un matemático como mujer. En relación a las tareas a las que se dedica un matemático, igual que en los casos anteriores, lo que más destaca es la docencia. En cuanto a las imágenes de matemáticos que los alumnos identifican en medios de comunicación, se encontró que a menudo se les asocian características no deseables. Sin embargo, esto no se refleja en el trabajo. Al parecer, los medios de comunicación no tienen una fuerte influencia en la idea de matemático que predomina entre los estudiantes, como se ha visto en los trabajos anteriores. Lo que predomina es la imagen de matemático como un profesor de matemáticas. Y generalmente hemos venido viendo que es una imagen positiva. En conclusión, podemos decir que la imagen predominante respecto a los matemáticos en estas investigaciones comentadas es que un matemático es una persona del sexo masculino que puede vestir casual o formal, puede usar lentes o no. En términos generales, la imagen que estos alumnos tienen de los matemáticos es positiva, en el sentido de que les asocian adjetivos calificativos deseables en una persona, como que son inteligentes, que disfrutan su trabajo y que son apasionados de las matemáticas. Aunque los estudiantes tienen una imagen de matemáticos producto de los medios de comunicación, la imagen que predomina en ellos es la que proviene de la sociedad escolar. Al ser la profesión de docente la principal ocupación asociada a los matemáticos y por ser docentes, las personas que en la mayoría de los casos representan en sus dibujos. También
se destaca que la profesión de matemático podría ser considerado un dominio no femenino, como ha sido sugerido por otras investigaciones hechas con estudiantes de Europa y Estados Unidos. Otro asunto interesante de estas investigaciones es que al parecer no hay grandes diferencias en lo relativo a las imágenes de matemáticos que tienen estudiantes de alto desempeño con estudiantes regulares o de áreas no afines a la matemática, o entre las imágenes que tienen, por ejemplo, estos estudiantes de México con los estudiantes de Ecuador. Estas investigaciones que se han presentado están disponibles en la página de nuestro programa, adjunto la dirección por si quieren ir a descargarlas y consultarlas para que tengan una información más completa de lo que se hizo en esos trabajos. Entonces les dejo ese link. Por otra parte, si les interesa alguna de las referencias que menciono en mi lista, escríbanme y con mucho gusto vemos la manera en la que puedan acceder a ellas. De mi parte, pues es todo y espero sus comentarios u observaciones.